Es nuestro primer encuentro en este nuevo año. Y siempre queremos saber qué dicen los hermanos, qué expectativas tienen para este nuevo año. Ayer tuvimos un encuentro muy hermoso de dos grupos caseros, de comunión, compartiendo. E hicimos esta pregunta: ¿qué expectativa tenemos para este nuevo año? Yo sé que algunos dicen, y hoy es un día más. El 1 de enero del 2017, el primer día del nuevo año, es como un día más del año anterior, un día más de los días futuros. Pero para algunos surge un nuevo ánimo de que este año en Dios nos sea un año glorioso, nos sea un año donde no ponemos la esperanza y las expectativas en los hombres, sino lo que Dios puede hacer y quiera hacer con su iglesia. Y yo quizá un poco egoísta o no sea tan amplio, pero digo, Señor, vos me pusiste acá y yo la expectativa que tengo es para conmigo y para cada uno de mis hermanos. ¿Qué querés hacer este año con nosotros? Y eso depende del hambre y sed que tengamos de Él. Se ha mencionado y se sigue mencionando en cuanto a que ven, Espíritu Santo, a mi vida, porque vos sos el que me das la fuerza, el ánimo, el aliento, la fe y la expectativa de grandes y maravillosas cosas que sabemos que podés hacer, pero quiero que lo hagas en mi vida, quiero que lo hagas con mis hermanos. Desechemos toda meseta espiritual de que yo conozco lo que conozco y no hay más. No, hay más y muy superabundantemente más lo que Dios puede hacer. Cuando el Señor nos reclama diciéndonos, vengan a mí, fuente de agua viva, tenemos que ir a Él, tenemos que buscar de Él. Y una cosa que yo quisiera proponerles para este nuevo año. Y ahí sé que me meto por ahí en renovar el espíritu de tu entendimiento. Deja lo pasado y mira el presente y futuro con la expectativa gloriosa de que si vamos a Él, si le manifestamos nuestra hambre y sed de Dios, nuestro deseo de que Él nos use para su gloria y honra, Él lo hará. Él derramará mucho más abundante. Y surgió esta palabra de 2 Corintios, por ahí capítulo 2, que a los que amamos a Dios, Dios nos va a hacer ver cosas que ningún ojo antes ha visto, ni nosotros. Nos va a hacer oír cosas que nunca antes habíamos oído. Derramamiento de la gracia y del poder de Dios.
y va a poner en nuestros corazones o va a hacer cosas que ni siquiera pensamos, imaginamos. Y es posible, porque Él es grande, Él es inmensamente grande, que nosotros no nos lo podemos llegar a imaginar. Esa debe ser la expectativa para este año. Y quiero dar el lugar, y me venía otro canto, uno de esos viejos que dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y para algunos que tengo confianza, así en grupos pequeños se los dije. Yo les tengo confianza a ustedes, pero es una palabra difícil de... ¿Quieren que se las diga o los dejo con la intriga? ¿Se los digo? ¿No se van a enojar conmigo? Decía, no sean cobardes. Si hay gracia de Dios, si hay un arder interior de que Dios está haciendo algo hermoso con ustedes y a través de ustedes, y si tienen una palabra que más de uno me dijo, sí, yo tengo esa palabra, pero no me animo, y ahí viene esa palabrita. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que debe haber libertad entre nosotros. Si tenés algo, una palabra, un sentir dado por eso, sí, asegúrate que sea Dios el que te esté dando esa palabra, para no meter la pata, ¿no? Y alegranos a todos con esa palabra, con esa expectativa de fe para este año. Así que dejo abierto el que quiera compartirnos algo acerca de lo que Dios le dio, puede hacerlo, tenga esa libertad. Y mientras tanto, mientras se deciden, yo tenía una reflexión para este año, para nosotros. Y lo puse de esta manera. ¿Cómo debemos vivir y pensar en este nuevo año que comenzamos? Y debe ser de la manera siguiente: despojándonos de toda influencia del espíritu de este mundo. Yo sé que si uno mira mucho el mundo y todo lo que pasa alrededor, y aquellos que por ahí nos metemos un poco en demasía en ser ávidos para ver las noticias y lo que allí se transmite, y nos bajoneamos porque las cosas vemos que van de mal en peor, de que en el mundo no hay expectativas o esperanzas a cosas buenas. Pero a veces nos metemos demasiado en eso y sin darnos cuenta nos bajoneamos y apagamos el espíritu. Entonces, despojarnos de toda influencia del espíritu de este mundo, refugiándonos en Dios, creyendo en Él, en sus enseñanzas, moviéndonos como lo que somos. Y nosotros somos ciudadanos de los cielos. Allí en Filipenses 3:20 nos dice así: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Así que no pongamos mucho énfasis en las cosas de la tierra. Y yo digo siempre, Dios nos tiene que dar ese equilibrio y para ello debemos siempre tener esa dependencia del Señor, porque podemos desequilibrarnos. Nos ha tocado ver a personas que, hablando de estas cosas, sí, estamos aquí de paso, debemos ocuparnos de lo celestial, y entonces abandonaron su trabajo, abandonaron todas las cosas, total, y después terminaba hecho un desastre. ¿Y saben cómo logramos el equilibrio? Rindiéndonos a sus pies. Nuestra vida consagrada a Él. Buscar de Él y de su buena voluntad para conmigo, para con nosotros. Y les muestro un secreto más. La pequeña iglesia, donde todos debemos involucrarnos. La pequeña y la más grande, y la más grande. La pequeña iglesia, ¿saben cuál es? Es esos 2 o 3 que se reúnen en su nombre. Si vos sos solo o sola, o tu matrimonio solo, tu matrimonio sola, el soltero solo, 2 un matrimonio, pero ahí necesitas 3 y más otro matrimonio donde juntarse, donde orar el uno por el otro, donde buscar qué es lo que Dios quiere de tu vida y de la que está con vos y marchar en pos de eso. En la sabiduría de Dios, primero, dice que mandaba a hacer la obra de 2 en 2, nunca uno solo. Después, el que inventó los grupos de hogares y la iglesia fue Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando fueron llenos los apóstoles del Espíritu Santo, empezaron a reunirse por las casas, en el templo, con sencillez de corazón. Ayer lo practicamos, qué lindo. Los hermanos reunidos con sencillez de corazón, comiendo juntos, compartiendo. El que dormía la siesta, el que se sentaba a charlar con otro, las mujeres en los fresquitos charlando sus temas. Qué lindo. La iglesia junta. ¿Y qué hablamos? Hablamos del alimento espiritual no perecedero, del animarnos el uno al otro a perseverar en el Señor, animándonos al amor y a las buenas obras. Entonces, los que todavía están sueltitos, sueltitas, busquen un compañero, busquen una compañera, propónganse día y hora para juntarse, orar juntos, juntas, leyendo la palabra, buscando la guía del Señor. Eso ya es iglesia. Y si después logramos que se incorporen otros, porque ese es el propósito, en mi llenura de la gracia de Dios le quiero compartir a otro y le digo, vení a estar con nosotros este día y esta hora para animarnos a la fe. También nos advierte San Juan en 1 Juan 5, 19, 20 y 21. Sabemos que somos de Dios.
Aleluya. Yo soy de Dios. Y si vos todavía estás dudando, repetítelo. Sabemos, sé que soy de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esa es la convicción que todos tenemos que tener. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Tenés esa fe? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y es la vida eterna. ¿Qué más puede desear tu vida y mi vida? En el velorio del viernes fue, ¿no? Si bien habrá en los dolientes, los parientes más directos, algo de tristeza por la falta, pero ¿saben qué? Estaban en el verdadero, estaban bien, estaban con lo que les pude compartir, aún en medio de la tristeza, con el gozo que da el Señor, que es indescifrable, pero que está. El consuelo del Señor está. Y fue aún en medio de ese ambiente de supuesta tristeza, el gozo de la presencia del Señor, de la comunión los unos con los otros y de ese consuelo que Dios da también a través de la iglesia. Y esa es la manera que debemos vivir cada uno de nosotros. Ninguno se sienta solo, sola, desamparado. Él está. Él nos propició el ambiente de decir, quiero que cuando me vayan a servir, a evangelizar, vayan de a dos. Quiero que ustedes se muevan como iglesia, juntos los hermanos, para orar, para animarse el uno al otro, para sentir que somos cuerpo, que somos familia de Dios, que nos protegemos, que oramos el uno por el otro, que nos ponemos de acuerdo para que Dios a través nuestro cumpla su propósito de que su iglesia, su familia se multiplique, crezca. Hablando ayer con algunos hermanos decía, es lindo disfrutar de la hermandad de la familia de Dios, pero este año tengamos la vista quizás más acentuada en mirar aún a aquellos que están en el otro reino, en el reino de las tinieblas, para hacerles partícipes de este reino de la luz en el cual estamos inmersos. Así que Dios nos dé la gracia para que este año así sea.
Y finaliza esa carta de Primera Juan, parecería salida de todo ese contexto, como despedida, como firma o última advertencia, que dice así el versículo 21, el final de la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. El Señor nos muestre qué quiso decir el apóstol. Por lo menos a lo que yo entiendo, cuando se refiere a ídolos, se refiere a aquellas cosas que están en el mundo, que ocupan un lugar tan importante en nuestras vidas, que deja relegado en planos inferiores todo lo concerniente al reino de Dios. Pensemos, reflexionemos. ¿Hay alguna idolatría en mí? Ustedes ya saben, ¿no? No es necesariamente tener una imagen y adorar esa imagen lo que es idolatría. Es aquello que ocupa el lugar que debe ocupar Dios mismo y sus intereses. Esto era al margen de lo otro. No sé cuánto me tomé. No quiero ocupar mucho tiempo porque quería también eso, quería escuchar a alguno, si tiene alguna palabra que quiera compartir de esa expectativa para este nuevo año. Voy a insistir otra vez. ¿Alguien quiere compartir algo? Vos, Marcelo, vos, bueno, ya hay uno que se animó. Ya él no entra dentro del equipo de los cobardes. Así que pasa. Te voy a robar el... Buenos días. Bueno, quería compartirles algo que me despertó anoche, me tuvo medio desvelado a eso de acá anoté, a las 4:15 de la madrugada. Y me despertó y me desveló una palabra, un pensamiento diría yo, que era así tal cual: no hay mejor momento que este. Me venía eso, y no hay mejor momento que este, y no hay mejor momento que este. Y pensaba y daba vueltas en la cama. Digo, muchas veces me vienen cosas así que digo, qué buena esta palabra, qué bueno este pensamiento. Y a veces soy medio vago para agarrar un lápiz y un papel y escribir. Y ayer fue uno de los días de los que no dejé pasar ese momento. Y bueno, me levanté y empecé a escribir, un poco teniendo como marco este pensamiento de que no hay mejor momento que este. Y empecé a poner unos tips abajo y puse no hay mejor momento que este para pensar en Jesús, para tener comunión con Él, para amarlo, para pedirle perdón, para estar con Él. No hay mejor momento para darle más lugar a Él. No hay mejor momento que este para que Él sea el centro de mi vida. No hay mejor momento que este, y escucha bien, para sentirme cansado y creer que Él es mi fortaleza. No hay mejor momento que este para estar triste y saber que Él es mi alegría y consuelo.
para poner mi esperanza en Él y creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé vos cuántos tips le podés agregar. Yo podría agregarle muchos más. Esto es un poquito lo que me dio para escribir en ese momento, pero creo que hablando un poco de los planes que uno puede tener para este año, del proyecto de comunión con Dios, de servicio, de lo que sea que uno tenga en el corazón, esta palabra yo me la quiero guardar, yo me la voy a guardar en mi corazón y en mi mente, de creer que no hay mejor momento que este momento, el de ahora. Y el momento de ahora es el momento de volverse al Señor y de pensar en Él y de darle más lugar. Y sea el momento que sea, la madrugada, la mañana, la tarde, en el lugar que sea, no hay mejor momento para estar con Él. Esa es la oportunidad que el Señor nos está movilizando a tener, ¿no? De pensar en cualquier momento. Y uno podría decir, no, pero ahora estoy triste, y no, por ahora estoy en una situación media complicada. No hay mejor momento. La palabra nos llena de consuelo, de inspiración, de ánimo, para que en cualquier momento nosotros podamos decir, sí, yo estoy en el camino y voy a seguir, y no tengo excusa. No hay excusa. No hay excusa para que sea un buen momento para estar con el Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, entre tanto que alguno por ahí se anime, les quiero decir esta otra parte. En realidad yo había preparado esta reflexión para el retiro que tuvimos en Bragado. Pero después, como se le ha querido dar oportunidad a los que nos visitaban, no pudo ser eso. Pero después, pensando en esta palabra, es para todos y para todo momento. No era solamente para aquel acontecimiento. ¿Y recuerdan cuál había sido el lema que se había dicho allí en el retiro? Bendición y vida eterna. Y es el final de esta propuesta del Salmo 23. Miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Después da una explicación de lo hermoso que es, pero en base a las vivencias de aquellas épocas. Pero el final dice así, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y siempre caemos, por lo menos yo cuando pase de esta tierra, y yo decía, se enteraron los hermanos que cumplí años el 24 de diciembre, y uno se animó a decir, ¿y cuántos? Y yo le dije, para los curiosos, 68 años. Yo no lo puedo creer. Yo todavía en mi mente me retraigo a 30, 40, 50 años atrás. Es como que estuviese allá, pero estoy acá con 68 años. Así que así como pasó todo este periodo, va a seguir avanzando y va a llegar el momento en que yo quiero que el Señor me llame a su presencia. Quiero la eternidad. Pero para esa eternidad, no solo mirá, involucrate en lo bueno y delicioso que es los hermanos habitar juntos
y tampoco es suficiente juntos, en armonía. Y eso, ayer hablaba de eso y es jocoso, se los digo también. Dije así, pero me lo copié de otra persona que dice, no es magia. Tenemos que poner de lo nuestro, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro relegar nuestro yo para decir, Señor, quiero que vos fluyas a través de mí para ser de bendición. Y yo siempre digo, la naturaleza humana nuestra no regenerada hace que cuando nos miramos en lo externo, esa diversidad de lo que somos cada uno de nosotros externa, también es una diversidad interna. Somos distintos y Dios quiso hacerlo así. Y en vez de criticar las diferencias, honremos las diferencias, honrémonos unos a otros, aceptémonos unos a otros, amémonos tal cual somos. Siempre hay un algo mayor, que es cada uno de nosotros estar dentro del temor de Dios. Eso significa no dar lugar a la carne, ser espirituales. Y eso hace que sea deleitosa la comunión el uno para con el otro. Entonces, es el trabajo de cada uno de nosotros. Ser espirituales significa tener comunión con Dios, significa conocer los mandamientos de Dios y estar deseosos por vivir de esa manera. Y cuando hacemos eso, es deleitoso estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Se pusieron a pensar cuándo es que deja de haber armonía? Porque de esas experiencias tenemos y tendremos. Porque uno dejó de andar en el espíritu para vivir en la carne. Porque dimos prioridad a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a nuestro yo. Oh, pero este o esta tendría que haber actuado así o asá, tendría que ser así o asá. ¿Y saben otra cosa que aprendí? Que yo no soy dueño de la iglesia. Para decir esto se hace así, así, así. No, no. Hay un dueño que es Jesucristo. Entre nosotros somos hermanos con diversidad de dones que la exteriorizamos a favor del uno para con el otro. ¿Y cómo es esa exteriorización? Es en base a honrarnos, a amarnos con el amor de Dios, no el nuestro. No se produce solo. No es magia. Entonces, es donde vos y yo debemos poner de lo nuestro regenerado, de la nueva persona creada según Dios, como lo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, una nueva criatura. Esa nueva persona creada según Dios vive conforme a los designios de Él, del Espíritu.
San Pablo escribiendo a los hermanos allá en Galacia, allí en Gálatas 5, 22 al 25, dice, antes le leo el 16, dice, vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque es contrario a lo que el Espíritu desea. Y ahí sí, ahora que somos de Cristo, que vivimos conforme al Espíritu de Él, viene esta otra lista. Comienza con el amarnos y en todo lo que eso implica. No nuestro amor, repito, sino el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. También dice que esa persona es alegre porque tiene en sí mismo, en sí misma, el mayor de los tesoros, que es Jesucristo. Yo me acordaba un dicho de Pablo, dice, ustedes no saben que cuán lucha tengo. Hablaba de una lucha y yo me hablo a mí mismo, estoy sosteniendo una lucha, pero aún en medio de las adversidades debo estar alegre y puedo hacerlo en Cristo. Ese es el cristiano, aún en medio de luchas, porque tenemos el mayor de los tesoros, es Jesucristo, nuestro Señor. Y me acordaba cómo lo refleja Anacondia, el dulce Jesús. Dice que también debemos ser pacientes, y quizá esa no sea la virtud de muchos de nosotros. La tendencia es a impacientarnos. Y allí es donde yo digo, debemos buscar de Dios, Señor, dame el poder ser paciente. Es igual a longánime, ¿no es cierto? A veces tiendo a desesperar y tirar todo por la borda, pero no, espera un poquito más, ten más paciencia, espera un poco más. Porque saben también, nosotros no podemos cambiar el curso de las cosas que queremos para que otros cambien. Sí lo hace Dios. Por eso también nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo voy a tener cuidado de vos. Yo que comencé en cada uno de ustedes y en el otro la buena obra, la voy a continuar. Yo me voy a encargar de eso. También dice que es amable. Y la amabilidad no va de acuerdo a lo que acontece. Conforme a mis emociones, sino que debemos ser amables siempre. Señor, enséñame eso. A veces nos airamos y por airarnos pecamos, contestamos mal, agredimos verbalmente.
Eso no es del Espíritu. Sea amable siempre. También dice que es un ser de paz, que también transmite paz. Es bondadoso, es fiel, es humilde, ejerce dominio propio. Lo voy a repetir por tercera vez porque me gustó. No es magia. Está buena la... Tenemos que poner de nosotros. Allí en el versículo 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejando que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Siempre la lucha la tendremos de la carne que quiere manifestarse y que apaga el Espíritu. Dios, vos en mí, para que el que prevalezca sea el Espíritu, los frutos del Espíritu. Cuando leía ahí Filipenses 2 del 1 al 5, pensaba lo siguiente, que Pablo era un idealista que pretendería algo imposible, porque les escribe así a los hermanos filipenses. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Qué palabras, ¿no? Si hay esa comunión con Dios, esa sensibilidad, ese deseo de estar sumergido en Él, si hay algo de eso, ahora lo menciona, tiene que ser reflejado en la relación con los hermanos. Porque después dice así, si hay algo de eso en ustedes, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer entre nosotros, teniendo un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Así es como anhelaba Pablo que viviesen los hermanos. Y de ahí me hacía la pregunta, ¿será un idealista? ¿Se podrá lograr? No hagan nada, dice, por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo
Jesús. ¿Será posible o será una idealización de Pablo? Yo creo que es posible. Tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. Tenemos este año que intimar más con el Señor. Vos y Dios Padre, vos y Dios Hijo, vos y el Espíritu Santo, como nuestro compañero fiel, nuestro ladero, nuestro consultor, nuestro guía. Hay más para seguir moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. Y esta vez Pablo le escribe a los Corintios 13, 4, 7, del 4 al 7. El amor, otra vez, es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Me gustó, yo lo leo en esta versión, en la nueva versión internacional. Me gustó eso de rudeza, porque me hacía la imagen en el seno familiar, en el trato de el matrimonio, por ejemplo, o aún con los hijos. Ahí es donde solemos mostrar lo que realmente somos, nuestra espiritualidad o no. Y somos rudos a veces. Los varones con las esposas, pero también las esposas con los esposos, con los hijos. En las relaciones, por ahí más íntimas en el hogar, no se comporta con rudeza, dice. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayer le pedí disculpas a algunos varones porque cometí una imprudencia. Aprovecho que hay otros varones que están dentro del grupo Varones Familia de Jesús. Pero a mí me venía este pensamiento. Yo en mi ingenuidad, así me declaraba. ¿No tendrá algo que ver cuando dice que el amor todo lo cree? Por ahí, por eso me catalogo como un poco ingenuo, porque yo, algunas para no dejarles con la intriga, recibí uno de esos mensajes en que no sabemos su procedencia, pero me interesó y se lo mandé a los varones y recibí algunas respuestas que dije, bueno, fui un imprudente porque mandé tal cosa sin saber su procedencia ni si era tan cierto. Yo como que lo escuché nada más. Creerlo o no creerlo, después hay que ver los resultados, así como son las profecías. Cuando sé que una profecía es verdadera, cuando se cumple.
Quizá haya parte de verdad, quizá sea todo mentira, no sé, bueno, pero reconozco mi imprudencia, así que se los comunico a los hermanos y pido mis disculpas al respecto. Estoy aprendiendo a tratar de ser más cuidadoso. Alguien podrá decir o pensar, es imposible vivir de esta manera. O alguno quizá no diga tan así severamente, es imposible, pero por lo menos dirá, es difícil. A otros podrán decir, lo intenté más de una vez y fracasé, porque siempre caigo en mis mismos errores o carnalidad Pero si uno entiende que no es con sus propias fuerzas, aunque sí debe haber una disposición, un deseo de agradar a Dios, de querer obedecerle, de estar sumiso a Él y a su voluntad, podemos llegar a decir, todo lo puedo en Cristo, yo no, en Él. No con mis fuerzas, sino con su Espíritu. No yo, sino tú en mí. Tu poder, por tu Santo Espíritu, que me hace más que vencedor, más que vencedora. Es el deseo del corazón para mi vida y para que a ustedes, a quienes les llega, juntos marchemos hacia la perfección, hacia lograr, comenzando por nosotros, esa relación espiritual de deleitarnos en la comunión, en el vernos, en el desear hacernos bien. Y cuando eso lo recibe cada uno, no esperes de otro, espera de Dios. Y Dios va a tocar a uno y a otro si estás en necesidad, para ir y consolarte, para poner su mano en tus hombros y decirte, vamos, sigamos adelante en fe.